Ser innovador hoy en día en el mundo del mountain bike no es nada fácil. Parece que todo está inventado y además la innumerable cantidad de patentes parecen cerrar las puertas a muchas vías de nuevos desarrollos. Pero Lee Coogan ha conseguido crear algo muy peculiar con su nueva Lee Coogan Rampage Innova. No es una doble, pero tiene 30 milímetros de recorrido trasero real y no es una rígida, pero tiene un amortiguador como las dobles. Así que sí, es una Softail, pero con un enfoque distinto al que hemos visto hasta ahora en este tipo de bicicletas. Si conoces la gama de la firma italiana de origen americano, Lee Coogan, es probable que sepas que el apellido Rampage se ha usado para su gama de bicicletas rígidas de cross country. Así que el nombre de Lee Coogan Rampage Innova te puede llamar la atención como su nueva rígida. Y es cierto a medias. Hace más de 2 años, Lee Coogan empezó un proyecto en el que involucró a 3 elementos clave: su equipo de competición Soudal Lee Coogan Team, el especialista en suspensiones Gallo Moto y el campeón del mundo de bike marathon Leonardo Paes. El objetivo era claro: crear una bicicleta que ellos considerasen ideal para competir en las pruebas de bike marathon. Y cuando decimos pruebas de bike marathon nos referimos a esas citas de un día, de larga distancia, desniveles brutales y disputadas normalmente sobre trazados poco técnicos que inundan el calendario de bike marathon en Italia y en general en el centro de Europa. Un escenario donde la doble no era la mejor opción, pero donde la rígida quizás suponía demasiado desgaste físico en según qué condiciones. Así se buscó crear una bicicleta con un feeling de rígida, pero con un extra de comodidad. Por ahora el resultado salta a la vista en las carreras. Paes la ha usado desde hace unas semanas y ya lleva varias victorias a lomos de la nueva Lee Coogan Rampage Innova, incluida la mítica Hero Dolomites. En el cuadro de la Lee Coogan Rampage Innova se ha plasmado todo lo que la marca sabe hacer con el carbono. Recordemos que Lee Coogan pertenece al mismo grupo que la marca de carretera y gravel Vaso, así que experiencia con este material no es falta. El cuadro de la Lee Coogan Rampage Innova se crea con 3 premisas: ser ligero, rígido y cómodo. Usan su tecnología LC Air para dar vida a su cuadro de carbono, que usa una mezcla de fibras de carbono 1K y 3K y un proceso de construcción con moldes en los que se trabaja a una altísima presión para compactar el material y evitar imperfecciones. El resultado es que el cuadro de la Lee Coogan Rampage Innova pesa 1300 gramos en talla M, incluyendo todo su sistema de suspensión. Sí, es más peso que una rígida, pero también es menos peso que una doble. La zona más trabajada son los tirantes y las vainas, que tienen una parte central muy fina, encargada de permitir la flexión necesaria para dotar a la Lee Coogan Rampage Innova con un recorrido real de 30 milímetros, sin necesidad de tener puntos de giro reales. Las punteras también son muy peculiares en su diseño, que están ideadas para potenciar la flexión de las vainas y los tirantes. Obviamente la parte más llamativa es la zona en que acaban los tirantes y donde se encuentra el sistema de suspensión, que a su vez se une al tubo de sillín con una placa adicional de carbono, en un diseño totalmente único. Otro punto único del cuadro Lee Coogan Rampage Innova es el uso de un cierre de sillín de 3 tornillos. Es una solución para poder contar con un triángulo delantero compacto, incluso en talla grande, usando un tubo de sillín largo, delgado y que forma prácticamente un mismo cuerpo con la tija de sillín. Ese cierre es tan generoso, permite dar rigidez a la zona y evitar daños en el cuadro. Según Lee Coogan, se consigue un conjunto con una rigidez similar al de una tija de sillín integrada, de esas que habíamos visto en el pasado. El cuadro aún tiene más detalles. Por ejemplo, usa soporte para la pinza trasera flat mount, que es un recurso habitual para rebajar peso. Está listo para usar 2 portabidones, aunque para el portabidón vertical se debe usar un pequeño adaptador para situar el bidón en la posición óptima que no interfiera con la suspensión. Cuenta con cableado interno desde la dirección, lo que queda espectacularmente bien con su manillar integrado Lee Coogan Control, especialmente pensado para esconder los cables al máximo. Al contrario que otros sistemas de suspensión de bicis que podríamos considerar Softail, la Lee Coogan Rampage Innova sí tiene un elemento de amortiguación configurable y con cierto nivel de control. Hasta ahora estos conceptos Softail se basaban en elementos de amortiguación como elastómeros, con un margen de ajuste limitado, pero la Lee Coogan Rampage Innova va un poco más allá. ISS son las siglas de Innova Structure Suspension. Su idea es que en lugar de añadir un amortiguador al cuadro, sea el propio cuadro el que pueda amortiguar. Tomando como base la fricción del carbono de los tirantes, acaban en 2 pistones con un sistema hidráulico con aceite en su interior, que alberga 30 milímetros de suspensión trasera.
La placa adicional de carbono se une al sistema de la tija de sillín y ayuda a disipar las fuerzas que recibe el sistema. Esos dos pistones no actúan en compresión sino en extensión. Un sistema más ligero que un amortiguador real con un recorrido que han considerado suficiente para un uso cross-country y bike marathon. Otro elemento de desarrollo de la bici es Gallo Moto. ¿Y quién es Gallo Moto? Pues es el nombre de una empresa con más de 20 años de experiencia en el mundo de las suspensiones, que empezó en el sector de las motos y hace años que tiene mucho peso en el sector de las bicicletas de mountain bike. Roberto Gallo es su principal responsable y lleva años trabajando codo con reputados bikers del panorama internacional. Él ha sido una pieza clave en el asesoramiento y configuración del sistema de suspensión. Gallo Moto es la única empresa formada y autorizada para manipular esos pistones que además ofrecen varias configuraciones. De hecho, todos vienen configurados de serie con un funcionamiento o dureza que podríamos considerar estándar, pero se puede personalizar su comportamiento, aunque para ello hay que desmontarlos y enviarlos a Gallo Moto. Esos pistones, como cualquier sistema de suspensión, también requieren de cierto mantenimiento, aunque no tan habitual como una suspensión tradicional. Ya os hemos dicho que la Lee Kougan Rampage Innova está creada para competir y su geometría también lo corrobora. De entrada hay 3 tallas de cuadro, S, M y L. El ángulo de dirección se queda en 69 grados, totalmente conservador y racing. Las vainas son muy cortas, como es habitual en Lee Kougan, con 428 mm en todas las tallas. El reach sí que es más progresivo, con una medida de 452 mm en talla M. Estos son sus números completos. De entrada, la Lee Kougan Rampage Innova se ofrecerá en un montaje denominado Factory Replica, con un precio de 6.799 euros. Es un montaje que imita el usado por el equipo Soudal Lee Kougan y que cuenta con componentes como la Fox 32 Stepcast, vigueras y casas Leonardi, ligeras ruedas Ursus y grupos RAM, además de su manillar integrado Control. Más tarde llegarán más modelos con precios que arrancarán desde los 4.299 euros. Pudimos probar a Lee Kougan Rampage Innova durante varios días en Italia, cerca de la sede de la fábrica de la marca, lo que también nos sirvió para comprobar el carácter familiar que mantiene la compañía. Pudimos rodar con ella en un circuito de cross country y en una larga ruta de bike marathon. Todas las condiciones ideales para esta bicicleta. El feeling general en todo momento fue más próximo al de una bicicleta rígida que al de una doble. Tenemos toda su velocidad, toda su aceleración, toda su rigidez y solo unos cuantos gramos más de peso. Alrededor de unos 500 gramos respecto a las rígidas más ligeras del mercado. Las sensaciones que transmite es de bicicletas de carreras. La parte trasera es corta y compacta, la zona de pedalier es muy rígida y la posición es muy racing. A eso sumarle el nerviosismo y la agilidad de su parte delantera y en cambios de trayectoria, zonas a baja velocidad y aceleraciones tenemos una bicicleta espectacular. En los tramos rápidos es donde la Lee Kougan Rampage Innova sí necesita algo más de atención por nuestra parte, puesto que sigue transmitiendo esa misma sensación de nerviosismo que nos gusta en lugares como las ascensiones más duras o los senderos más revirados, pero no tanto a altas velocidades. ¿Y su sistema de suspensión? Pues es fácilmente palpable. Nos ayuda sobre todo en los impactos grandes. Convierte a la Lee Kougan Rampage Innova en una bicicleta más noble cuando el terreno es muy complicado. En definitiva, es más segura. Sacamos partido a su suspensión en esas zonas rotas donde debemos pedalear sentados o en impactos importantes. Como decimos, a nivel global mantiene el feeling general de una bicicleta rígida, pero cuando las cosas se ponen complicadas es más dulce que una rígida convencional. Todo ello sin perder ni una pieza de rigidez y con la única factura de unos cuantos gramos de más, pero menos que una doble real al final. En definitiva, Lee Kougan ha conseguido lo que quería con esta Lee Kougan Rampage Innova, que era crear una bicicleta de carreras al 100%. Geometría racing, sensaciones racing, rigidez máxima y a todo ello añadirle un plus de comodidad sin incrementar en exceso el peso. Es una bicicleta con todo lo que le pedía su equipo oficial e ideal para esas pruebas de bike marathon largas, no especialmente técnicas, pero en las que se agradece una bicicleta con una respuesta más dulce que las rígidas convencionales cuando las cosas se complican.